@FM te presenta su programa Hablando de tu patrimonio. Tendremos los mejores consejos y alternativas para darte una mejor solución al comprar, rentar, traspasar una vivienda, local comercial o terreno. @FM te conecta hablando de tu patrimonio, porque tu casa es lo más importante. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos, muy buena noche a su programa Hablando de tu Patrimonio. Estamos en vivo desde Puerto Vallarta, para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a través del 105.1 FM. Y también estamos por internet, si nos quieres escuchar o si nos puedes escuchar, hazlo a través de radiogramavallarta.mx. Fuera del país, dentro del país, donde ustedes nos quieran, conéctense a internet y ahí vamos a estar. Yo soy su amigo Sergio Reyes Sánchez, director comercial de CBS Vallarta. Y bueno, tenemos hoy un programa especial también, como todos los anteriores. Tenemos al arquitecto Omar Paul Maldonado Grano, a quien vamos a presentar en un momento más. Déjeme dar la bienvenida. Omar, muy buena noche, bienvenido. Buenas noches, Sergio. Gracias por esta invitación. Bien, les invito. Vamos a tratar un tema muy importante, que son los pros y los contras de vivir en un condominio. Y si tú tienes algunas preguntas, comentarios que hacernos, puedes hacerlo al 322-135-7494. Directamente nos llamas o puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp. También escríbenos si gustas, hablando de tu patrimonio @hotmail.com. Vamos a responder, si no en este momento, porque no hagas tu mensaje, tu correo ahora, lo puedes hacer después y con mucho gusto te vamos a contestar. Estamos pues muy listos. Déjenme rápidamente hacer una presentación de Omar. Omar es un arquitecto egresado con posgrado de la Universidad Vizcaya de las Américas y en Sistemas de Información Geográfica en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Él ha sido subdirector de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, ha participado en diversos proyectos de la iniciativa privada, ha participado también en distintos foros de desarrollo urbano como conferencista, ha dado muchas conferencias realmente, y ha creado un software, esto es una novedad, yo podría decir casi a nivel mundial, ahora platicaremos de ello, Omar, para la constitución de condominios, ha hecho muchas cosas más. Actualmente está en Puerto Vallarta, él está radicando en Querétaro y viene a impartir un taller denominado Taller de Condominios. De eso vamos a platicar un poquito más. Nos vamos a una pausa, mi estimado Omar, y volvemos. En @FM estamos hablando de tu patrimonio. Regresamos con más información. Bien, amigos, pues unos pequeños problemas técnicos que hemos tenido, pero ya estamos en el aire y parece ser que todo ya está resuelto. Omar, pues nuevamente bienvenido. Omar y yo tenemos mucho tiempo de conocernos ya, ambos socios del Club Rotario Puerto Vallarta, orgullosamente hemos estado ahí juntos. Hemos tenido la oportunidad ambos de ser presidentes, ¿no? Ahora estás como Rotario en Querétaro. Aún sigo como Rotario en Puerto Vallarta, pero a punto de pedir ya mi cambio a corregidora. A la corregidora de Querétaro, qué bueno, bienvenido. A Puerto Vallarta, que ya te extrañábamos aquí. Pero platícanos de ese taller, platícanos qué te motivó a venir a Vallarta ahorita, pero ya como visitante. Pues principalmente me motivó, pues tú sabes, me conoces de hace años, me dedico profesionalmente a asesorar desarrolladores inmobiliarios en el tema de condominios. Entonces, esto lo hemos hecho a nivel nacional y en Puerto Vallarta. El año pasado trajimos un taller, este mismo taller que en esta ocasión volvemos a traer. Pero, y tuvo ¿cómo se llama éxito. el taller? El taller se llama El Condominio El Nuevo Rockstar, haciendo alusión a que es el condominio el que va a tomar el papel principal de las ciudades, no solamente en México, sino a nivel internacional. Bueno, de ahí precisamente deriva nuestro tema. Pero antes de entrar a nuestro tema particular, síguenos contando del taller. ¿Va dirigido a quién? Sí, mira, el taller está dirigido para el sector inmobiliario, agentes de bienes raíces, arquitectos, ingenieros, desarrolladores de vivienda,
Realmente el que esté, incluso notarios o abogados, aquel que esté relacionado con el sector inmobiliario, que en especial aquí en Puerto Vallarta no es ajeno el tema de condominios, porque la mayor parte de lo que se construye actualmente y desde hace muchos años se hace bajo esta figura. Todo bajo régimen de condominio. ¿Cuándo es el taller? En Puerto Vallarta es el próximo 15 de febrero. Son 6 horas, son de 3 de la tarde a 9 de la noche. Un solo día. Es un solo día, creo que es un tema que da para muchísimo más. Por mis compromisos yo ya no puedo hacer talleres un poco más extensos, pero creo que con esas 6 horas se aclaran muchísimas dudas en relación a cómo conformar un condominio, cuáles son los principales errores y cuáles son las principales estrategias. Bueno, al final del programa vamos a dar los detalles, dónde ponerse en contacto, precios y demás acerca de este taller, Omar, si me permites. Ahora vámonos a una pausa y regresamos ya para entrar de lleno al tema, ¿no? @FM tiene más consejos para ti en Hablando de tu Patrimonio. Bien, amigos, amigas, vamos a empezar nuestro programa porque ya se nos está yendo el tiempo y todavía no empezamos. Pero realmente pues el asunto del taller es interesante y lo vamos a comentar más tarde. Omar, pues los condominios es el tema. Vamos empezando por definir qué es particularmente un condominio. Qué bueno que pregunta Sergio, porque creo que existe muchísima confusión alrededor de los condominios. El condominio por sí es una forma de la propiedad. Entonces hay muchas personas que confunden lo que es la construcción, que ven varios niveles, con precisamente un condominio. Entonces no tiene nada que ver, sino que es la forma en la que se organiza la propiedad. Para que exista un condominio tiene que haber áreas comunes y 2 o más unidades privativas. Es cierto lo que dices. La gente pensamos o comenta, un edificio, dice, es un condominio. Lo cual no tiene nada que ver. Un edificio sigue siendo un edificio. Físicamente es una construcción de departamentos, de oficinas, lo que sea. Pero no es eso el condominio. El condominio es la forma en la que se rige o la forma en la que se es propietario, ¿no es así? Así es, existen muchas figuras de propiedad, la más conocida es la propiedad privada, también existe la copropiedad, donde 2 o más personas son dueños en una parte proporcional de una propiedad, y existe la figura del condominio. Entonces, a diferencia del copropietario, es una especie de copropiedad, pero el condómino es dueño también pro indiviso de las partes comunes. Esa es la gran diferencia entre ser un copropietario y ser un condómino. A ver, otra vez. Vamos a considerar una casa dúplex. Una casa dúplex son 2, una arriba, una abajo, hay muchas. Últimamente hay hasta triplex o cuádruplex, pero hablemos de una sencilla, de una dúplex. Son una arriba, una abajo, los 2 están montados en un solo terreno. Es mentira que el dueño del terreno es el que está abajo y el de arriba es dueño del aire, porque eso no existe, pero mucha gente lo cree así, ¿no? Es que ambos son dueños del terreno y ambos son dueños de las 2 propiedades, o cada quien es dueño de su unidad privativa y los 2 son dueños del terreno. Qué bueno que preguntas eso, porque esa es una duda que es muy recurrente, sobre todo la parte del piso, ¿no? Se piensa que por ser un condominio yo soy dueño, soy propietario del suelo. Realmente cuando tú eres un condomino o eres parte de un condominio general, tú eres copropietario del suelo, o sea, tú no eres dueño del suelo, sino que si son 2, en este caso que es una vivienda dúplex, esos 2 son los que son copropietarios de la parte del suelo. Y luego ya de ahí ellos tienen una propiedad que pueden vender, arrendar o lo que sea, que es su unidad privativa, o sea, la casa 1, digamos, y la casa 2. Si tú tienes una escalera por la cual te vas a comunicar de la entrada de la calle a la segunda propiedad, eso vendría siendo una área común. Entonces, para que se establezca un condominio, básicamente tiene que existir 2 tipos de áreas, privativas y comunes. Muy bien. Pero el condominio, ahora estamos hablando de una dúplex. En un edificio, pues ya estamos hablando de una serie de departamentos. Puede ser otro uso, oficinas, incluso puede haber un mixto, oficinas y locales, o departamentos y locales.
¿Todos participan en el mismo condominio? Sí, de hecho, los condominios pueden ser, hay dos clasificaciones grandes, que es por su estructura, que pueden ser horizontales o verticales o mixtos, y también por su uso, que pueden ser habitacionales, comerciales o mixtos. Entonces, en ese sentido, aquí en Vallarta tenemos muchísimos ejemplos de condominios horizontales o verticales. Por ejemplo, en el caso de La Aurora son condominios verticales. En el caso de Península es un condominio mixto, porque tiene comercio y tiene también habitación. Entonces, en Vallarta no es ajeno a esta figura, pero existe ese desconocimiento de nombrar indistintamente cualquier edificio por sus dimensiones condominio. Tenemos el otro que es el horizontal, como Rincón del Cielo, por ejemplo. Así es, en el lado de Bahía de Banderas, pues se ha dado un fenómeno de crecimiento en los últimos años y la mayor parte se ha construido en condominio, que luego ya viene una moda que empezaron a nombrarles cotos, pero realmente porque es una privada, realmente no tiene nada que ver con el régimen de propiedad, otra vez lo comentábamos. El régimen de propiedad es el que privaría si fuera privativo o con condominio o copropiedad. Bien. Todo esto, ¿cómo nace? ¿Cómo nace la figura del condominio? ¿A qué se debe? ¿Por qué existe? Cuando, digamos que empezó a conocerse a través de edificios, ¿qué obligó a que existieran los condominios o el régimen condominial? Pues fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Casi todos los caminos llevan a Roma, pero yo siempre he dicho que todos los caminos pues salen de Roma, ¿no? Entonces no es ninguna novedad que pues estamos influenciados directamente desde los romanos, y es ahí donde nace el condominio. Entonces, cuando una persona tenía que heredar a sus hijos y no podía dividir la cosa, en aquel legislación le denominaban, no solamente sobre bienes inmuebles, sino también en aquel entonces, recordemos que existía la esclavitud y podías ser tú propietario de un esclavo y podías estar en condominio por ser copropietario pues de 2, 3 o más personas. Entonces, una propiedad que no se podía dividir, pues adquiría este régimen. Y en México, con la llegada de los españoles y posteriormente la conquista, es cuando se establece la forma de propiedad de régimen de condominio. No sé si recuerdas un periodo que se denominó las leyes de reforma, sí, donde quitaron muchos bienes eclesiásticos, el Estado los administró, pero después para poderlos vender, pues tenían que segregarlos y entonces vieron la necesidad de normar sobre esto. Y es, digamos, la historia moderna en México de lo que es el condominio. Y ahí va iniciando todo eso. Fíjate que en Vallarta, Bahía de Banderas es muy común, a lo mejor en otras ciudades también, pero se da mucho, una familia, el padre, la madre, tienen un terreno, heredan un terreno a sus hijos. En ese terreno, quizás, pues en la parte del fondo del lado izquierdo le dijeron a la hija, bueno, pues ahí construye tu casita. Y del lado derecho a su hijo le dijeron construye tu casita, y ellos tenían su casita al frente y luego del otro lado, y dejaron un pasillo común para que se fueran repartiendo. Ya sabes que es muy común que las familias pues quieren tener a los hijos y hacen su patrimonio con la finalidad de compartirlo. Pero al final se ven involucrados con que la ley no les va a permitir una subdivisión, ni les va a permitir que se aíslen esos inmuebles porque están dentro de, ahora sería una privada. La única forma de tener propiedad los hijos, después de haber heredado y repartirse ese inmueble, es a través de un condominio, ¿no es así? Porque no hay, la legislación a veces no nos permite una subdivisión por el frente o por el fondo o por el COS o el CUS u otra serie de cosas que nos va evitando, por el uso del suelo, el que podamos partir un inmueble en fracciones, ¿no? La única figura es el condominio. En ese sentido pueden ser dos figuras. Una es la copropiedad, que sean copropietarios en la parte proporcional que se... Como están en la masa hereditaria. Aparecen 5 o 4 herederos. Y sí, se puede quedar como está. Si son 5 herederos, pudieran adquirir el 20% de la propiedad, pero no podrían saber en dónde termina ese 20%. Y no es fácil venderla. Claro, podrían vender un derecho, pero ya no venden una Así es. Entonces, si quieren adquirir el dominio de cada una de las unidades privativas, tendrían que establecer un régimen de condominio sobre la propiedad. Y aquí viene una problemática, Sergio, en sentido de que muchas de esas construcciones, pues, se han hecho de forma irregular. Y entonces, cuando
los herederos van a desarrollo urbano a querer establecer un condominio, resulta que han violado muchísimas de las restricciones de la normativa urbana y es entonces donde vienen ahí los problemas, que quizás esa es la figura, pero quizás no puedan establecer el condominio por no tener las condiciones del proyecto. Sí, es algo que les va a costar mucho trabajo hacer algunas adaptaciones para tratar de acercarse, ¿no? Incluso podrán llegar a, pues no sé, a través de juicios, apelar un poquito a esas normatividades, pero sería la única manera en la que se les, suponiendo que se aceptara, que se les divida un área privativa, de decir, de aquí hasta acá pertenece a Juan, y luego a Pedro, y luego a Celia, y luego a Norberto. A cada uno, entonces ahora sí, cada uno va a tener su propia escritura, como condómino. Así es. ¿Verdad? En el cual tienen la unidad privativa tal, y quizás dejaron un pasillo o un área más grande para estacionamiento, que sería el área común, de la cual todos son dueños de acuerdo a la parte proporcional que tienen cada uno de ellos. Y esa parte proporcional es la que llamamos indiviso. ¿Es correcto? Efectivamente. ¿Qué es propiamente un indiviso? Pues el indiviso, como tú lo mencionas, es la parte proporcional a la cual todos son dueños de las partes comunes. Es decir, si tenemos 5 propiedades de 100 metros cuadrados, quiere decir que tienen un indiviso del 20% estas propiedades. Esto se calcula geométricamente, pero aquí hay algunas cosas que no están del todo claras a nivel nacional. A nivel nacional hace falta una normativa que regule sobre condominios, y en cada estado y en cada municipio se termina tropicalizando este tema, y el cálculo de proindivisos tiene que ver con el valor. En la mayoría de las legislaciones, tanto de Vallarta como de Nayarit, de Jalisco en este caso, como del estado de Nayarit, te menciona que ese cálculo lo tienes que hacer en relación del valor del inmueble en relación del valor total. En la práctica lo que se hace es que se calcula en relación al área, suponiendo que cuesta lo mismo, pero en otros municipios o incluso aquí en Puerto Vallarta, pues hemos visto que no cuesta lo mismo un departamento en la planta baja que en el piso 30. Entonces eso sí se supone un reto, cómo establecer el mejor criterio para el cálculo del indiviso y el proindiviso, que es prácticamente lo mismo. De acuerdo, pero ahí esa diferencia, como tú dices, se tropicaliza. Vamos a suponer en 5 partes se dividió un terreno, de los cuales son 5 partes iguales, les corresponde un indiviso del 20%, que llamemos que el indiviso es la parte proporcional del área que ellos van a tener en propiedad o en área privativa. Pero uno, a la hora de cuando se hace la constitución del condominio, uno tiene una planta construida, el otro tiene 2 y el otro tiene 3. No suena muy justo que los 3 tengan el 20%. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Tiene que ver entonces la construcción para sacar el indiviso? Sí, lo que tiene que ver es el valor del inmueble. En este caso, las 5 propiedades, suponiendo que es un condominio de un lote que no tuviera construcción, pues están en igualdad de condiciones y tendrían el 20% todos. Pero si aquí mencionas que hay 3 propiedades donde una tiene un piso, otra tiene 2 pisos y otra tiene 3 pisos, entonces el valor de la tercera propiedad, pues obviamente que no es el mismo que el de la segunda, ni que el de la primera, ni que el de las otras 2. Y que a lo mejor las otras 2 son terreno, nada más, ¿no? Exacto, entonces ahí se tendría que calcular en relación del valor, y de hecho así es lo que marca la ley. Pero en la práctica eso lo vemos muy difícil. ¿Por qué? Suponte que tú compras un departamento hoy en preventa y te cuesta $1,000,000. Entonces tu vecino compra un departamento el año que viene y a él le cuesta $1,200,000. Entonces cuando les hacen sus escrituras y les entregan su indiviso, tienen el mismo indiviso. Entonces ahí, ¿cómo me estaría yo contradiciendo? Entonces eso es algo muy complicado incluso para los doctos en valuación, y es algo que no se ha podido resolver porque precisamente el mercado es muy dinámico. Entonces los valores, calcular el indiviso con relación de los valores, pues supone estar actualizando constantemente esto. Y que hay que consultar además la legislación de cada lugar. Porque eso también puede hacernos una diferencia, ¿no? Definitivamente. En cada uno de ellos. Quiero hacer una pregunta y a lo mejor nos vamos a ir a la pausa y regresamos a contestarla. Pero hay una gran diferencia entre un condominio
un régimen de condominio o una figura de condominio y un fraccionamiento, de lo cual el fraccionamiento estamos acostumbrados, pues colonia o fraccionamiento, que es casi lo mismo, ¿no? La colonia nace de una conjunción de personas que se hacen colonos y sin establecer un mecanismo geográfico. El fraccionamiento a lo mejor ya primero se tipificó la subdivisión para hacer fracciones. Pero ¿cuál es la diferencia jurídicamente o en forma legal de cómo se establece un fraccionamiento y un condominio? Te voy a pedir que ahora que regresemos del corte me la respondas. Ok. Gracias, nos vamos al corte. @FM 105.1 FM 910 AM te conecta. @FM despeja todas tus dudas y te da los mejores consejos en Hablando de tu Patrimonio. Bueno, pues estamos platicando con el arquitecto Omar Paul Maldonado y pues sobre unos temas pues muy interesantes, el condominio. Y Omar, ¿cuál es la diferencia entonces entre un fraccionamiento y un condominio? Pues digamos que la principal diferencia son las obligaciones que se adquieren en los diferentes proyectos. Por ejemplo, el fraccionamiento es la figura que conocíamos tradicionalmente en México, que se derivó desde la conquista de los españoles. Como decías bien, las colonias o los calpulis, barrios, hasta pues la actualización de la ley de asentamiento general, que nos menciona ya el fraccionamiento como tal. El fraccionamiento, para empezar, debe ser de más de 1 hectárea. Entonces, en la mayoría de las legislaciones, ese es un requisito, tener más de 1 hectárea. Cosa que en un condominio, pues no pasa. Entonces, es una diferencia fundamental. La otra, obviamente, es lo que habíamos comentado desde el inicio, el régimen de propiedad que va a adquirir. Un fraccionamiento se puede convertir en un condominio si se concibe desde un principio desde esa manera. Es decir, que puede tener más de 1 hectárea y también ser condominio. Puede tener menos de 1 hectárea y también ser condominio. Entonces aquí la diferencia es cómo se ha concebido ese proyecto. O sea que un fraccionamiento, en esencia, sus calles se vuelven públicas, se tiene que dar una donación al municipio, todo esto tiene que ser público y dentro del condominio no. Dentro del condominio hay obligaciones que se tienen que cubrir al municipio, pero en sí todo lo que forma parte del condominio es propiedad de los condóminos. Quiere decir, un condominio, vamos a hablar de un condominio horizontal. Ya no nos importa si es un condominio vertical, que ya dijimos que son los edificios, un condominio horizontal, que son casas, pueden o no ser en serie. Puede ser un condominio de exclusivamente lotes urbanizados, pero el condominio tiene una particularidad, no porque así lo obligue el régimen de condominio, pero precisamente como todos son dueños de todo, entonces tienen la posibilidad o la facultad de cercarlo, de hacerlo privado, porque es privado, de hecho es privado, de entrada es privado. No necesitan hacerlo privado para saber que un condominio es privado, como cualquier propiedad privada. La única diferencia es que en vez de ser de uno es de varios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las áreas comunes, acabas de mencionar que la calle, el parque, todo lo demás se entrega al municipio, se entrega al ayuntamiento, se hace público. En el caso de los fraccionamientos. En el caso de un fraccionamiento. En el caso de un condominio, se queda en responsabilidad de los mismos propietarios, de los mismos condóminos. Así es. ¿Y los gastos? Los gastos corren por cuenta de los condóminos. Entonces, aquí es una de las principales barreras para las personas en poder vivir bajo este régimen, porque supone más obligaciones. Entonces, vivir yo en un condominio supone que yo tengo que pagar una cuota de mantenimiento. ¿Qué es lo que ha pasado con los condominios tradicionales que hemos conocido de Infonavit, que han quedado en el abandono o en ruina por un descuido por un mantenimiento nulo? Infonavit ha hecho un esfuerzo para rescatar estos espacios a través de poner como un pequeño gravamen en unas nuevas cuotas que la Infonavit administra,
Pero desgraciadamente el problema medular es la administración de ese tipo de condominios. ¿Por qué? Porque hay condominios de diferentes estratos sociales, entonces puede haber de interés social, de interés medio, de interés residencial. Entonces, en esencia, el condominio tiene más obligaciones que una persona que adquiere una propiedad privada en un fraccionamiento abierto. Es correcto. Y tienes razón, o sea, la falta de, no es comunicación, sino la organización, la estructura de los condóminos, porque tienen un bien común, tienen intereses comunes, pero también tienen ellos una participación en voz y voto para poder decidir lo que quieren y lo que no quieren. Ahí es donde deriva nuestro mayor conflicto en organizarnos y en estructurar, ¿no? Así es, ahí has dado en el clavo medular. En esencia, ese es el principal problema que se vive en México. Digamos a nivel general en el tema de condominios. Todo condominio debe de tener una asociación civil que es la encargada de la administración del inmueble, y si tú vas y preguntas en la mayoría de los condominios que se hicieron de entre 1980 a la fecha, esa asociación no existe, ¿no? Entonces, claro, ha habido ya esfuerzos porque se ha visto que esto principalmente va en detrimento del patrimonio de todos, ¿no? Entonces, ahí sí ha habido esfuerzos para que se establezca la asociación civil, que es la que va a administrar. Y por otro lado, pues que tenga capacidad de administrarlo, porque muchas veces eso pues supone un gasto adicional. Es decir, que tienen que contratar a un administrador. Eso me lleva a otra serie de preguntas. La primera es, se establece que es la forma de vida, la forma de hacerse propietarios a través de un régimen de condominio que ya está normado, que ya existe en la ley un régimen de condominio y te dice las reglas de cómo se debe de establecer y manejar, que participa desarrollo urbano, planeación, catastro, todo el mundo participa para la conformación de un régimen de condominio. Existe un reglamento en el cual se deben de regir y las normas, las bases para que todos puedan tener una convivencia y una forma de estar y conservar el inmueble. El hecho de que exista eso ya desde el origen no me hace ya tener derechos y obligaciones sobre el condominio, o aparte de eso necesito una asociación civil, necesito que se conforme forzosamente una asociación civil. Pues en esencia debes de tener una asociación civil. Tú tienes un reglamento y estás sujeto a cumplir ese reglamento, el reglamento del régimen de condominio. Todo condominio debe de tener un reglamento, pero para el caso de la administración debe de ser a través de una asociación civil, porque es la figura jurídica, no es un ente que vaya a lucrar pues con el dinero de las cuotas. Entonces la asociación civil es la figura que debe de manejarse en este tipo de condominios, porque solamente gasta, ¿no? Gasta las cuotas de los condóminos y debe de entregar un reporte, o sea, se establece un presidente, un tesorero, etcétera, ¿no? Debe de haber una mesa directiva, Así como es, cualquier asociación como civil, cualquier asociación. Que hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, vigilancia, un secretario, vocales, como cualquier asociación civil, que puede ser una mesa directiva contratada, depende, como ahora acabas de decir, estratos sociales, ¿verdad? Pero puede ser que sean los mismos condóminos. La mesa directiva es de los condóminos, pero el administrador puede ser contratado. O sea, porque no necesariamente va a haber un administrador dentro del condominio. Sí, habría que pagarle también. Eso sí, exacto. Implica. Ahora, esto ya nos lleva a normar las cuotas de mantenimiento, los derechos en el uso común de las áreas comunes, la forma de mejorar el condominio, el personal que se utiliza como vigilancia, limpieza, jardineros, etcétera, etcétera. Pero también nos lleva a reglamentar el si podemos o no hacer variantes en nuestros inmuebles. ¿Qué tan fácil es eso? ¿Qué tan fácil es modificar o ampliar tu inmueble cuando ya eres parte de un régimen de condominio? Pues tan fácil o tan difícil como te la lleves con tus vecinos y como te la lleves con el administrador. Porque hay reglamentos, obviamente, que se deben de cumplir. Si tú vives en un condominio que tienen una cierta topología, una cierta arquitectura, pues debes de respetar esa arquitectura. Si tú pretendes hacer cambios drásticos que contrasten con lo que hay, pues la primera barrera que vas a tener va a ser precisamente
la asamblea del régimen de condominio que no te va a autorizar. Existen aquí en Puerto Vallarta muchísimos casos y en Bahía de Banderas, y uno de los más comunes es el condominio de la Marina, donde ellos tienen que emitir una factibilidad para hacer alguna modificación o algo. En el caso de Fluvial también. En el caso de Bahía de Banderas, pues la parte de Mayan Palace. A ver, pero estamos hablando de cosas diferentes. Fluvial es un fraccionamiento, Fluvial no es un condominio. Y ellos tienen una asociación de colonos. Así es, así es diferente el condominio, ¿no? En el caso del otro sí, pero un régimen de condominio, aparte de cómo te la lleves con los vecinos, pues si ya está tipificado que todo va en color blanco y todos tienen una fachada, si me llevo muy bien con mis vecinos, ¿puedo modificarla? Puedes modificarla. Mira, principalmente para hacer una modificación en cualquier, aunque no estés en condominio, necesitas una autorización de planeación urbana. Entonces, si estás dentro de un condominio, te van a pedir la autorización del condominio. Entonces, si tú solicitas la autorización y el condominio no te la otorgan porque vas a dañar la imagen porque puede ser que también la mejores. Entonces, obviamente, si tú vas a hacer una mejora sustancial que va a incrementar el valor de todo el condominio, pues no creo que te digan que no la puedes hacer, ¿no? Pero necesitas la votación de la asamblea. Necesitas la autorización, así es. Ahí se establecen comités para eso, entonces a través del comité, pues te revisan los planos, te revisan el proyecto y te dicen si puedes o no puedes hacerlo. A ver, hay un condominio diferente. Bueno, no es diferente, son variantes, ¿no? Pero hace rato fuera del aire hablábamos de la Aurora. Estamos hablando por un lado que un condominio de entrada ya es una propiedad privada. Pero la Aurora, a la vez, es un fraccionamiento, porque a la vez tiene áreas públicas. ¿Por qué no es privado? ¿Qué sucedió ahí? Pues mira, principalmente hay un límite para poder establecer condominios en superficie. Claro, como comentábamos hace rato, no hay una legislación nacional sobre esto, pero es decir, ¿qué quiero decir con límites? Tú no puedes comprar, digamos, 10,000, 30,000, 50,000 hectáreas o un estado completo y hacerlo en régimen de condominio. Entonces, como tienes un límite de superficie, es por eso que hay en ocasiones donde tienes que meter vías públicas, en el que lo mismo le pasa a Nuevo Vallarta con el caso de Flamingos, que aunque ahí ellos nunca han querido aceptar la parte de que es pública, siempre dan el paso a cualquier gente, porque existe esa barrera en la dimensión, digamos, de las hectáreas. Y otra es que existe la posibilidad de que tú así lo concibas, es decir, haces un fraccionamiento y en ese fraccionamiento siembras tu macrolotes, y en esos lotes es en donde estableces ya los condominios. Quiere decir, la Aurora es un fraccionamiento de condominios. De condominios. Es un fraccionamiento donde quiero pensar cada edificio o cada 2 o 3 edificios es un régimen de condominio. Así es. ¿Verdad? Que el cual puede pertenecer todo a un macrolote, pero se rigen de acuerdo a cómo está establecido cada uno de los dos condominios. Y pueden tener diferente administración, cada uno debe de tener diferente administración, ¿no? Sí, así es. Básicamente la Aurora es un fraccionamiento de condominios, pero también puede que sea hay otros ejemplos que son condominios de condominios, a estos se les denominan conjuntos condominal. En el caso del condominio que está en la entrada de Bucerías, que es Benayar, o no sé si ya le cambiaron el nombre otra vez, porque le cambian cada rato el nombre. Sigue siendo Benayar. Benayar es un conjunto condominal, entonces es un condominio donde adentro hay condominios y estos a su vez pueden tener más condominios. Entonces, lo mismo pasa en el Tigre o en el Tigre, en Veneros, en otros casos. Fíjate que, bueno, cambiando un poquito de tema, está cambiando la zona del viejo Vallarta, la zona del tradicional Vallarta, que es Olas Altas, Emiliano Zapata, donde está pasando más o menos lo mismo que en el Distrito Federal, en Polanco, en las zonas ya muy pobladas y muy buscadas en el Distrito Federal. Aquí pasa lo mismo. Esa zona tan tradicional, tan querida de Vallarta, están deshaciendo pequeñas propiedades y convertirlas en torres, en edificios, ahora sí, todo dentro de un régimen de condominio. ¿Cuál es el futuro de esa zona? ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que Vallarta, yo pienso que en ese sentido se había tardado mucho en la densificación del centro. Es un fenómeno no solamente de Vallarta, es un fenómeno de todas mundial, las ciudades, y es un fenómeno internacional por una simple y sencilla razón.
Construir un condominio es mucho más económico en donde hay ya la infraestructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si tú vas a construir un condominio en donde no hay infraestructura, por definición, construir un condominio, sea vertical, principalmente verticales, es más económico por el tema de la infraestructura, porque tú llevas a ese lote, digamos, el agua, el drenaje, la luz, y no lo tienes que llevar a 100 veces más, ¿no? Entonces, o 30 veces más, depende de los niveles que tenga. Aquí en Puerto Vallarta es muy sensible al tema de la verticalidad, porque históricamente se ha concebido el puerto como algo tradicional y tú lo has mencionado. Entonces, en el caso del viejo Vallarta, yo pienso que se debe de trabajar en un proyecto integral del centro, o sea, un proyecto integral que pueda conciliar los intereses de todos. ¿Por qué? Los intereses, la imagen, lo clásico de Vallarta, porque se va a desmembrar con todo ese crecimiento de torres. Y me vas a perdonar que vamos a cortar nuestro tema el día de hoy. Ojalá tengamos una siguiente charla. Platícame del taller porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Dónde es? ¿Cuándo es? Y si tiene costo, ¿cuánto cuesta? ¿Y dónde te localizan? Ok, pues el taller, como les comentaba, aquí en Puerto Vallarta es el 15 de febrero, el próximo 15 de febrero. Es de 3 de la tarde a 9 de la noche, son 6 horas en donde estaremos tocando todos estos temas. El costo es de 1,500 pesos. El lugar es en las oficinas de CBS, CBS Vallarta. CBS Vallarta. Entonces ahí los estaremos esperando. Ya tenemos pocos lugares porque este es un tema que ha tenido muchísima demanda, no solamente en Vallarta, sino en los otros lugares que los hemos presentado. Pues Omar, te agradezco mucho y ojalá tengas mucho éxito. Yo sé que lo vas a tener con el taller. Ojalá también tengas otra oportunidad de visitarnos aquí y eres bienvenido para que sigamos hablando del programa. Y amigos, yo los invito a que escuchen este programa en el podcast en radiogramavallarta.mx. Síganos por favor en Facebook. Y quiero agradecer personalmente en la producción a Raúl Cruces y en los controles a Perla Álvarez, como siempre con mucho apoyo por parte de ambos. Y los esperamos en el siguiente lunes a las 8 de la noche en el programa Hablando de tu Patrimonio. Omar, muchas gracias. Gracias, Sergio. Y nada más dejarles mi teléfono, es 322-135-5284. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. O nos llaman al programa, con mucho gusto estamos para servirles. Le pasamos el teléfono de Omar. Gracias, muy buena noche. @FM te presentó su programa Hablando de tu Patrimonio. No te pierdas la próxima emisión con más información de 8 a 9 de la noche. @FM te conecta Hablando de tu Patrimonio, porque tu casa es lo más importante.